y todo eso va a dar un cajón, que es el cajón del río, que tiene un estiaje normal, o que es el de escorrentía permanente, pero que cuando aumenta el nivel de lluvia, o el nivel de deshielo, ocupa un cajón un poquito más grande. Y cuando estamos en épocas anormales, como este año por ejemplo, ocupa un cajón todavía mayor. El problema es que hemos estado construyendo en el cajón que ocupa el río normalmente para estos eventos de crecidas. Y más aún, casi toda la ciudad de Copiapó está en este cajón, que es el cajón de los eventos más anormales, claro. Ahora, lo otro que tenemos que recordar es que nosotros vivimos acá en el sector del Copiapó Bajo, pero este sector recoge el agua que viene de todas las otras subcuencas que alimentan el río Copiapó, es decir, Paipote, Porquera, Pulido, Mafra y el Copiapó Medio. Por lo tanto, nuestro cajón tiene que ser lo suficientemente grande para poder contener todo el caudal que viene de todas estas otras zonas. Y eso sabemos que en la práctica tampoco es así. Ese es nuestro sector. Ahí hay una imagen del Google Earth que es de acceso público, dominio público. Y ahí está el casco urbano de la ciudad, lo que está en amarillo. Esta es nuestra ciudad de Copiapó. Los que estamos hoy día en esta reunión vivimos en este sector en rojo. Y este sector en rojo está ubicado ahí donde indica la flecha. Por lo tanto, nuestro cajón debería ser lo suficientemente ancho y profundo como para permitir el aporte hídrico de toda esa zona. Pero además acá hay una serie de microcuencas o de quebraditas más chiquititas que aportan también ese flujo. En particular acá en la zona tenemos 12 quebradas que están también aportando. Una de ellas tuvo una presencia importante, que es la que se llamó Galleguillo, que en realidad no es la quebrada Galleguillo, tiene otro nombre esa quebrada, y la otra es la de Serranía Poblete, donde está ubicada la Sierra Monarca. Bueno, acá hay un resumen, no se ve muy bien, pero rescatamos datos desde el año 1655 hasta ahora de los eventos de lluvia que han caído en la zona del Copiapó. En particular, del registro que existe, hay una situación que yo participo del Colegio de Geógrafos y habíamos expuesto esto en el aluvión del 2015, justamente en el mes de abril del 2015, post-evento, donde señalamos que en el año 1905 hubo una aluvión importante y en el año 1907 hubo otro, 2 años después. Y en esa ocasión dijimos también a las autoridades que estaban allí presentes que era posible y probable que estos eventos tuvieran una recursividad, o sea, tuvieran cierta repitencia en el tiempo. Y la calculamos. Acá está el dato hasta el 2015, donde hubo un desencadenamiento de 17 aluviones en esa ocasión. La recursividad que calculamos fue que en un periodo de 80 años, entre 1820 y el 1900, hubo 3 aluviones y teníamos 4 años de sequía, seguidos de 4 años lluviosos. En el siguiente periodo de 80 años, entre 1901 y 1980, nuevamente tuvimos 3 aluviones, pero se nos aumentaron los años de sequía, aumentaron a 9, y hubo un leve aumento en los años lluviosos, 5 años lluviosos. Entonces, antes era más o menos periódico, años sequía, años lluviosos. Cuando pasamos al año 1900, años de sequía y años lluviosos. Y cuando entramos al siguiente periodo, que son los últimos 30 años, sabemos que hay una aceleración del cambio climático que ha provocado que esto, que venía repitiéndose desde hace 200 años, hoy día se aceleró. Entonces, hoy día volvimos a tener una recurrencia de 5 años de sequía con 4 años lluviosos. Este es un año lluvioso. Por lo tanto, si el 2015 también tuvimos un evento precipitacional, podemos saber que nos quedan todavía 2 años más, exactamente. Y habíamos tenido un aluvión en 2015. Sabíamos que era posible que en la cuenca se manifestaran aluviones 2 años después. Y lo vivimos, 2017. Por lo tanto, nos queda un aluvión más de vivir en este periodo. Y para eso tenemos que prepararnos. Ahí está la recurrencia de las precipitaciones. Desde el año 1820 hasta ahora, lo que se escapa en la línea es el año 97, época en que se registraron 148 milímetros en 48 horas,
Y claramente la cuenca hoy día no está preparada para recibir ese nivel de precipitación ni de estuvo. Bueno, entonces pasando al análisis del desborde, ¿qué hacemos o qué deberíamos nosotros hacer? Y que lo estamos haciendo en el informe que estamos preparando, es poder mirar la cuenca en su comportamiento de forma y en su comportamiento frente a las precipitaciones y las crecidas. Para eso tener bien conocidas y bien cartografiadas cuáles son las subcuencas que aportan, para poder hacer algunos cálculos relacionados con las pendientes, dónde están las terrazas, de qué forma es el cajón del río, y ahí se hacen algunos cálculos que terminan en unas tablitas que finalmente nos permiten definir cuáles son las subcuencas de mayor riesgo, las de menor riesgo o riesgo intermedio y las de menor riesgo asociado. Ese ejercicio es el que estamos haciendo acá. ¿Cuál es para ahí? ¿Disculpa el color? No, este no es el mapa del sector. Vamos a continuación en qué vamos en ese análisis. Bueno, pero lo que les acabo de mostrar es cómo se comporta el planeta en general. Y eso es conocido porque hay técnicas y hay estudios respecto de eso. Pero a eso hay que sumarle que las personas han hecho construcciones sobre estos espacios, los han intervenido. Y a eso se le llama causas antrópicas. Entonces, por un lado tenemos las causas naturales, que es cómo se comportan las quebradas de manera normal, y por otro lado tenemos otras situaciones. Estas están en el documento que tienen en sus manos ahora. Por un lado, la construcción del MOL, que significó, como todos saben, disminuir el cajón del río en términos del ancho y, por lo tanto, disminuir su capacidad de conducción de caudal. La construcción de la doble vía, si nosotros hoy día la miramos y está en una terraza que es superior a las otras dos terrazas que eran normales de estiaje o de desborde del río y que por lo tanto genera un cuello de botella que obliga a expulsar las aguas hacia uno u otro lado de la carretera. Pero de la construcción de la doble vía se desprenden además al menos cinco temas. Está la pendiente de la conducción de las aguas, están las obras de la carretera. No vivimos nosotros hoy día la situación de la bajada de la quebrada Galleguillo, que se condujo por el sector de Chamonate, Piedra Colgada y finalmente por el cajón del Paso Animales pasó hacia este sector. Y tenemos además sumado a eso que la construcción de los ductos de evacuación de aguas de la carretera no estaban fijos a suelo, tenían una diferencia de altura, por lo tanto el agua no los ocupó. Y los que podría haber ocupado se encontraban tapados o mal mantenidos, entonces eso fue generando al final un tapón. Entonces, en vez de ayudarnos, nos trajo más problemas. El paso de animales que está construido no tiene tampoco pendiente. Como no tiene la pendiente, el agua en vez de fluir hacia el río, fluye hacia el otro lado, donde hay casas que se vieron anegadas también producto de la mala conducción del agua. Finalmente, además, el cauce en sí mismo, al construir la carretera, fue también desplazado y se usaron algunas rocas que fueron extraídas del mismo cauce para poder ensanchar la vía en el sector de Santa Angélica. Al sacarle rocas al mismo cauce se le quitó el soporte. Entonces el río, cuando baja con un caudal importante, rompe lo que tiene a su paso y si no tiene suficientes elementos de contención, se desborda. O sea, eso fue lo que sucedió. Así que tenemos el problema del MOL, los problemas constructivos en la ciudad de Copiapó, los problemas de la carretera. Tenemos además un problema normativo, porque sabemos que hoy día el tema de la fiscalización de las aguas y en particular la fiscalización de los canales que en algún momento permitían operar como espinas de pescado para que el río bajara potencia, hoy día no están porque sobre esas espinas de pescado se vendieron parcelas de agrado o sitios de urbanización y están hoy día con construcciones sobre los canales. Entonces, como no hubo fiscalización, estoy hablando desde los años 80 hasta hoy día, o sea, 30 años, finalmente esas espinas que permitían bajar potencia del río ya no existen. Así que por eso el río baja con mucha potencia por el solo eje. Además hay otro tema acá. No existe tampoco una clara delimitación de cuáles son los dibujos que yo mostré
puntos topográficos o puntos específicos, pasa el eje de conducción normal, pasa el eje de desborde normal y pasa el eje de desborde de años que son eventualmente mayores en precipitaciones. Como eso no existe, entonces nos hemos encontrado con casos, estamos con don Ramón recién, de parcelaciones, por ejemplo, en donde para efectos de poder vender más tierras, en el documento de papel se indicaba un estiaje del río muy reducido, muy pequeño, con tal de dejar como zona de potencial uso agrícola un sector más amplio. Y eso se hizo, ya están con escrituraciones y en venta. Yo soy muy testigo directo además de eso, porque la parcela que está al lado de mi parcela dice ser de 1 hectárea. Sin embargo, entre mi deslinde y el río, hoy día tenemos 35 metros. Ahí no cabe 1 hectárea. No cabe. Pero el papel lo dice. El papel de la persona que es dueña de al lado. Y además ahí tenemos otro tema, porque el cauce debería tener un ancho mínimo que permitiera la conducción del caudal ecológico mínimo, que es un concepto que se usa para poder sostener la biodiversidad que existe en torno a los caudales naturales. Bueno, y finalmente el problema que hoy día ya lo hemos relatado y que todos lo tenemos muy claro, que es la falta de acción desde el aluvión del 2015. O sea, ya nos pasó el 2015, podríamos haber hecho más cosas y no las hicimos, a lo mejor nos faltó rapidez en la toma de decisiones o rapidez en las acciones. Pero sabemos que nos queda todavía un aluvión dentro del periodo, así que deberíamos prepararnos para ese futuro aluvión. Esto estamos haciendo nosotros. Este es nuestro análisis zonal. Allá arriba está el Fondo San Juan. Aquí está más allá. Este es el puente San Pedro, para que se ubiquen. Y lo que pudimos detectar es que toda la zona roja es la zona normal de desborde. Es lo que corresponde a la segunda terraza de inundación del río. Lo que está en el centro es el cauce que quedó definido después del aluvión del 2015, que tenía un ancho promedio de entre 19 y 30 metros. Iba variando en algunos sectores, se ensanchaba un poquitito. Pero, por ejemplo, teníamos acá un gran cuello de botella que todos lo conocemos, que en 2015 significó ya la formación de un dique, y ese dique, cuando explota, porque explotó finalmente, se devolvió casi 725 metros en dirección noreste y avanzó casi 750 metros en dirección suroeste, inundando además las zonas ribereñas que están enfrente, que están en una pendiente un poco mayor. O sea, el impacto fue realmente grande. Ahora, esto es lo que ocurrió en efectos del desborde inmediato, pero también hay un efecto de desborde posterior, porque el agua, al encontrarse con obstáculos que impiden su flujo normal, empieza a buscar salidas por otros sectores. Entonces empezó a escurrir por las calles, empezó a escurrir por las parcelas que no tenían cerco, o que tenían cerco solamente de malla, y entonces empezó a ocupar más espacio. Y acá, por ejemplo, en San Pedro llegó hasta la escuela, buscando justamente la salida para poder retornar a un cauce que en realidad no existe. Pero hoy día lo que nosotros queremos es mostrar algunas propuestas. Entonces, dentro de este análisis, que es bien micro, es bien a escala local, detectamos al menos 4 puntos que son críticos, que son urgentes de poder reponer, reparar, reconstruir o como quieran llamar, pero necesitamos trabajar en estos puntos para poder conducir adecuadamente el río y evitar entonces un desborde de esta naturaleza, porque el desborde va a haber igual, pero queremos que sea más controlado y que el efecto, el impacto que tiene sobre las viviendas sea el menor posible o ojalá nulo. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es primero trabajar, como les comentaba, en esos 4 sectores. Bueno, ¿qué se puede hacer? Acá hay propuestas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y por lo tanto propuestas que son más baratas, propuestas que son más caras, propuestas que necesitan ingeniería y estudios hidráulicos de mucho detalle, y propuestas que no necesitan tanta ingeniería ni tanto estudio hidráulico de detalle.
La primera de ellas son los espigones deflectores. Esta es una técnica que es muy conocida, se usa en muchos lugares del mundo. En la cuarta región tiene mucha experiencia con esto, en la zona Montepatria está lleno de espigones deflectores que usaron en la década de los 70 con programas del POC, con mano de obra no calificada, y que basta con construir murallas o construir un elemento distinto dentro del río de materiales que no sean los que trae el río. Eso es lo principal, porque lo que trae el río se lo lleva el río. Así que lo principal es que sea algo distinto a lo del río. Una forma es con gaviones, otra forma es con vegetación. Las raíces de la vegetación permiten también consolidar la tierra y de esa forma aportar a la compactación. Y hay espigones que son bastante grandes, para ríos bastante grandes. Hay espigones que están pensados para los desbordes o crecidas inmensas, cuando los ríos aumentan a más del 300, 400% su capacidad. Y hay espigones más chiquititos, que son para ríos que van a aumentar en un espacio menor. Bueno, también se pueden hacer camellones y pretiles con controles biológicos o controles mecánicos. Este es el de mi casa. Nosotros hicimos este camellón el año 2015 con recursos propios. Nosotros movimos la tierra, creció vegetación nativa sobre el camellón y hoy día eso nos salvó. Y eso fue, ahí va el río, mi casa debe estar por acá. Entró un brazo del río y eso permitió que a nuestra casa entrara un nivel de agua que fue bastante más controlable que en los sectores que están más cercanos. Yo una consulta. Por ejemplo, en el sector de San Juan tenemos el terraplén hecho de construido de arena. Empedrados o definitivamente choclería con cemento encima, que justamente para las zonas que tienen impacto con potencia. Bueno, están los recubrimientos, muros marginales, que es definitivamente levantar muros a lo largo del río, caso del río Mapocho en Santiago, caso del río Copiapó en el sector del Mall. Claro. Piscinas decantadoras para poder disminuir potencia en la bajada, que es lo que están haciendo en Diego de Almagro, en Chañaral, Seremi. Sí. Diques marginales, acá ya hablamos de obras mayores que necesitan obviamente una ingeniería y más desarrollo hidráulico, pero que permiten también ir disminuyendo la potencia de bajada del caudal. Bueno, acá están enlistadas las mismas ideas que tienen en el documento que está en sus manos. Las voy a leer para aquellos que no tienen el documento de inmediato. Recuperación del cauce histórico del río, de forma que pueda contener efectivamente las crecidas. Ensanchamiento del cauce desde el puente La Paz hasta La Copa, con el consecuente reemplazo de los puentes sobre el río, cuya longitud debe adaptarse a las crecidas históricas. O sea, esos puentecitos que hoy día están haciendo, la verdad es que no nos sirven. No nos sirven, hay que ser súper realistas en eso. El puentecito que teníamos acá en San Pedro con esos dos tubitos, no es solución, no es una solución. Ahora tiene 4. Ensanchamiento y muros de contención en las zonas de Bodega y Santa Gemita que impida que las crecidas inunden el sector norte del valle. Habilitación de escurrimientos desde el sector norte de la doble vía hasta el cauce del río. Construcción de ductos hacia el río que puedan conducir las aguas desde los pasos de animales hacia el río. Hoy día en este sector, en San Pedro, en Dos Hermanas, en San Juan, no hay ningún sector de conducción de aguas desde lo que viene de la carretera. Piero, porque acá tienen algún Piero. ¿El Toledo? Señorita, sí, eso no funciona. No hay descarga de río. No, pues si en ninguno de los sectores hay descarga de la carretera del río. No hay, por ejemplo, canales conductores, no existe. Entonces el río se va por las calles y por los patios de las casas. Eso hay. Recuperación de los canales, como contaba ya, las redes de canales que servían de mitigación del impacto y potencia del río, hoy día no existen porque están construidos sobre esos canales las parcelas actuales o casas o el parque industrial. Hay construcciones sobre las redes de canales. Ampliación del lecho del río, protecciones en las hojas bajas de los ríos para prevenir inundaciones,
construcción de taludes provisorios de mayor envergadura. Aquí quiero poner como ejemplo lo que se está haciendo acá en San Pedro. Hay un aumento del talud, lo medimos con GPS y nos dio cota 233. Las casas están en la cota 231, o sea, tenemos 2 metros de talud aprox. Pero hacia del sector, hacia el sur del río, tiene un ancho de coronamiento como de 2 metros, si mal no me corrige Seremi, pero en el sector norte el ancho de coronamiento debe ser con suerte 15 centímetros. Entonces, si el río, cuando se construye un cerrito, un talud, así, y arriba queda una cabeza. Una mesa, claro, una meseta. Ese es el ancho del coronamiento. Entonces, en el sector sur, el ancho es así, pero en el sector norte es así. Entonces, eso queda muy débil. Entonces, cuando venga el río con crecida, con desborde, con potencia, lo va a derrumbar. Entonces, en la medida en que se agrega más material, eso colabora a la consolidación. Y por estar de todas maneras. Engavionamiento en sectores del cauce del río, obras de mitigación, dictar alguna resolución que afirme los deslindes del río de forma de evitar esta situación de aquí a 20, 30, 40 años, pensando en el largo plazo. Indemnización a vecinos donde las obras de financiamiento del río reduzcan sus terrenos, eso se llama expropiaciones. O sea, en este caso, si hay que expropiar, hay que hacerlo, porque en definitiva, con la expropiación de algunos terrenos se van a salvar cientos de otros terrenos y otras casas. Entonces hay que pensar siempre en un bien superior. Y eso respecto a las crecidas. Respecto a los aluviones, necesitamos tener clarito cuáles son nuestras zonas de riesgo aluvional, sobre ellas trabajar con estos planes micro o locales, tener claras las áreas de evacuación y la actuación de emergencia, porque sabemos que si viene un aluvión como el del 2015 o el de ahora, saber dónde ir, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Medidas de control preventivo en las casas, por ejemplo, las condiciones constructivas para los sectores que son conocidos como de desborde. La Dirección de Obras Municipales debería tener unas condiciones constructivas distintas a las condiciones constructivas urbanas. Bueno, las medidas de coordinación entre vecinos en el sector donde yo vivo, en Dos Hermanas, San Juan, nosotros estamos coordinados. No sé si en los otros sectores habrán hecho las coordinaciones, pero es muy bueno que se haga. Y después de las medidas de coordinación entre vecinos, las coordinaciones con la autoridad. Y ahí juntos empezar entonces a trabajar, porque como decía, una cosa es actuar sobre la emergencia, que es cuando ocurre el evento y de inmediato empiezan a actuar para reponer, reconstruir, reparar. Pero otra cosa es sobre la prevención, y es qué vamos a hacer cuando esto vuelva a pasar, porque como les mostré, va a volver a pasar. Hay algunas medidas inmediatas de mitigación que se necesitan acá en la zona en particular. Los dirigentes las han expresado, yo sé, en las distintas reuniones, pero no es malo volver a recordarlas, está en el documento, están acá también. Forraje para los animales de la zona. Para la reunión del 2015 hubo bastante cobertura nacional hacia lo que nos ocurrió aquí y entonces vinieron ayudas de todos lados. En esta ocasión no ha sido así y por lo tanto muchos de los vecinos están con sus propios recursos y sus propias manos llevando adelante los mejoramientos en sus predios. Reparación de pozos, reparación en los sistemas de riego a todos los vecinos que tienen cultivos agrícolas. Habilitación de servicios comunitarios en la zona. Necesitamos además un cuartel policial permanente, no solo por la prevención del delito, sino que además que nos ayuden en situaciones de emergencia como esta. En el aluvión del 2015 muchos fueron evacuados a la comisaría que está en Cardones, allá arriba entre Caldera y el sector. Creación de un cuartel permanente de bomberos también, porque acá viven muchas familias, entonces nosotros somos sector rural, tenemos también nuestras propias problemáticas, pero acá, don Luis, no sé cuántas familias están habitando hoy día en el sector aproximadamente. 6.000 personas aproximadamente. No es menor. Abastecimiento regular de agua, la población que carece de agua, a varios se nos cortaron las redes de agua potable, bueno, el alcantarillado que es conocido por todos. Medidas de fomento productivo para la zona, considerando además que es de carácter rural y que por lo tanto son otras las necesidades y los requerimientos específicos que acá se requieren. Recuperación de los
de los caminos, ojalá en buenos estándares, porque también nosotros tenemos puros caminos de tierra hoy día, y eso a la larga se transforma en barro cada vez que hay precipitaciones o cuando hay desbordes, y dificulta todavía más la recuperación de la zona. Bueno, ahí hay algunas fotos, por ejemplo, de lo que comentaba. En el sector de la Puntilla, la terraza de contención del río era muy bajita, entonces el río pasó por sobre ella, y al pasar por sobre ella inundó de inmediato todo el sector aledaño y luego siguió avanzando en un ancho que yo diría de más de 200 metros. Yo lo vi a las 5:30 de la mañana el día sábado 13 y era impresionante. O sea, me paré 4 parcelas antes de mi parcela y corría río, como el río Biobío, así, el río correntoso. Ahí hay otro sector que muestra que justamente el camellón por sí mismo no sirve, tiene que ser un camellón que esté soportado por control biológico, o sea, con forestación de especies que sean nativas para que no tengamos que invertir en temas de riego en ellas. Los chañares sabemos que generan raíces profundas y firmes, los pimientos también generan raíces profundas, o medidas de control mecánico en las zonas que tienen efectivamente casos como este. Esta es la Puntilla. En la Puntilla, el río hace un ángulo de casi 90 grados. Entonces es imposible que solamente el camellón la construyera. El caudal que bajó fue un caudal muy importante, entonces se necesita ahí generar otro tipo de medidas. Lo primero es pensar en el ensanchamiento para que el río tenga una llegada más pausada, baje violencia, y se genera una suerte de piscina de decantación antes de continuar hacia el sector San Pedro. Para eso hay un sector de desborde hacia el lado sur, que es parte de los terrenos de la comunidad de Coya, y que históricamente se han inundado cuando hay crecidas excepcionales. Pero además de eso, se necesitan espigones deflectores, un enrocado o muro marginal para poder contener la potencia con la que viene bajando el río. Disculpe, ¿eso dónde queda? La Puntilla está arriba en el sector... Nochelara. Nochelara. ¿Dónde está el puente en el Nochelara? puente de Nochelara, claro. ¿Ahí no ha llegado la máquina Esa- todavía? No. No, Ya. no. Después tenemos un meandro, una curva que hace el río justo frente a la comunidad Coya. Aquí están las casas donde vive don Ramón y su familia. Ellos tienen justo aquí, si se fijan, hay un sector de desborde que es lo que se ve más clarito, que es lo que tiene material depositado en 2015, y luego viene una terraza. Se ve clarito ahí, que es donde hay una diferencia de nivel. Esa diferencia de nivel fue súper importante para esta ocasión, pero no es suficiente, porque deben ser como unos 60 centímetros, don Ramón, no es más que eso. Entonces acá también el río llega y en vez de continuar por el cauce normal, rompe y se mete hacia la comunidad. Y cuando se mete hacia la comunidad, como llega a esta terraza, que tiene la misma pendiente, inunda todo hacia el lado. Entonces al final quedan igual todos afectados. Aquí va el camino. Y en ese caso, también puede hacer un ahí tampoco ensanchamiento, enrocado. No. Ahí se No, toca. tampoco. Poner espigones, o sea, son como media inmediata. Bueno, y el sector del puente San Pedro, que hemos relatado ya. Lo que está marcado en café son las viviendas más cercanas al cauce del río. Bueno, ahí teníamos nosotros visto, hecho algún ejercicio que pudiera justamente ensanchar, y es lo que se está haciendo hoy día. Así que va súper en sintonía con lo que los vecinos también están pensando en que podrían ser actividades de mejora. Esta casa ya no existe, se la llevó el río. Y esta que está aquí quedó inmediatamente al lado. Y estas que están aquí, lamentablemente, están con pérdida total, tienen el barro hasta el techo. Entonces es súper compleja esta situación, porque acá deben haber al menos unas 10, 15 viviendas en ese sector. Aquí era el gran cuello de botella que se generaba, la zona más crítica, porque el río llegaba con un ancho de 30 metros
venía el puentecito y después del puente tenía 9 metros. Entonces se generó un dique, no sé si al final explotó, hizo reventar toda la zona y se expandió el flujo así y así. Y ahí se generó entonces todo el problema en el puente San Pedro. Bueno, este es un ejercicio somero, es un ejercicio que hemos hecho bastante a la rápida. Lo hicimos nosotros en 4 días de trabajo. En estos 4 días pudimos distinguir lo siguiente, que la zona de desborde que calculamos solamente para ese sector era aproximadamente 120 hectáreas, generando esas condiciones de mejoramiento en apenas esos 3 puntos, que serían el sector del puente, el meandro de la comunidad de Cuella, y trabajando en la puntilla podemos disminuir a 24 hectáreas de irrigación de la zona de desborde. Es muchísimo menos. Trabajamos de una votación, ahí ustedes considerando solamente el tema de lo que viene de ahí de Piedra Colgada hacia San Pedro y la zona que se acerca a Copiapó. ¿Qué pasa con Toledo, Chamonate? No lo alcanzamos a tener para hoy día. Como dije yo, recién 4 días estudiando esto. Pero se está haciendo. Está haciendo. Se está haciendo. Sí. Va a empezar ya. Sí, lo vamos a considerar Los porque efectos que hace la quebrada. sí, vamos a empezar. Están, vecinos, mire, para que tengan ustedes claridad, están identificados los puntos conflictivos de todos los sectores de ustedes. De hecho, digamos, la Carlita lo mencionó, digamos, ahí lo que había que hacer, porque la idea aquí es, la propuesta salga desde el puente La Paz hacia abajo, porque a nosotros las inundaciones que se generan en los nuevos puentes que hicieron afectan directamente a la zona porque se vienen por el borde de la carretera, inundan Piedra Colgada, ponen en riesgo, ¿no es cierto?, Toledo, y llegan hasta acá, hasta inundar prácticamente la escuela en el sector norte del río. Me permite también que quede bien claro, cuando se anuncian las lluvias 2 o 3 días anteriores a la lluvia que llegue, la organización estamos de esos días trabajando con la autoridad y viendo qué canal pasó, qué puente pasó, cómo llegó, y llegamos ahí al puente San Pedro. Terminamos nosotros inmediatamente. Esta organización empieza a comunicar, nosotros días enteros, noches enteras, con todas las organizaciones de amanecía. Queríamos sacar el puente para que nadie tuviera problemas y no se pudo, porque la máquina sufrió un brazo que se le quebró inmediatamente, y yo me gustaría que usted dijera eso, don Luis, el trabajo que hacemos con la Ceremi, don Osvaldo, ahí en la casa, con el agua hasta más arriba de las rodillas, tratando de salvar para que no nos pasara lo que nos pasó. Yo quiero que también